Bien, hermanos, buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Es un gusto, es un privilegio para mí estar con ustedes hoy en esta ocasión. Agradecemos a nuestro Señor que nos da la vida, nos da la salud, nos da pues todo lo que necesitamos. Agradezco al Señor que pues durante toda la semana, a partir del martes que me pusieron mi quimioterapia, me estuve sintiendo mal. Todavía ayer me sentí algo mal, pero agradezco al Señor que me he sentido bien el día de hoy. Hoy me dio la fuerza para levantarme, para hacer algunas actividades. Y pues nuestro Dios ha sido bueno con nosotros. Agradezco al Señor que pues no nos falla. Agradezco al Señor que Él no nos falla, que Él siempre está a nuestro lado, siempre proveyéndonos, es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Y algo interesante que vamos a ver hoy en esta ocasión es por qué nos enfermamos. Y antes que nada me gustaría que iniciáramos con una oración. Si usted ahí en su casita o donde usted se encuentra y nos está viendo, vamos a hacer una oración por agradecimiento a nuestro Señor y también por aquellos hermanos que están enfermos. Hay un hermano que conocí desde hace muchos años, el hermano Brett Lee. El hermano Brett creció en Querétaro. Su papá fue muchos años misionero en Querétaro, el hermano Jimmy Lee. Y pues ambos están enfermos, Brett y el hermano Jimmy están enfermos, Brett de cáncer. Y pues vamos a orar también por ellos. Y Dios ha sido bueno con algunos hermanos que han estado enfermos y poco a poco han ido sanando. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, hoy en esta hora te agradecemos porque eres tan bueno con nosotros, Señor, porque no nos dejas, porque nos provees. Agradecemos, Señor, que siempre estás a nuestro lado fortaleciéndonos. Gracias, Dios, porque has permitido que algunos hermanos, sobre todo algunos pastores que han estado enfermos y algunos han estado con problemas del COVID, y gracias a ti, Señor, algunos han sanado. Humanamente hablando, desafortunadamente algunos han partido contigo, pero afortunadamente también porque ya están disfrutando, Señor, de tus delicias allá en el cielo. Rogamos por los familiares de estos hermanos que partieron, que tú les puedas dar la fortaleza a sus familiares en medio de este dolor. Bendícenos, Señor, en este estudio que tendremos y todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre del Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy en esta mañana queremos compartir un tema. ¿Por qué nos enfermamos? Ciertamente ahorita estamos en una época, la muy mencionada pandemia, en donde mucha gente se ha estado enfermando, donde la palabra más común es virus, COVID, pandemia, enfermedades, doctores, enfermeras, medicinas, etcétera. Y cuando nos enfermamos, sobre todo los creyentes en Cristo Jesús, a veces algunos entramos en una especie de depresión, una especie de tristeza. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me pasa a mí? Y déjeme decirle que los que más sufrimos en esta área somos precisamente los que predicamos, porque algunos entramos en un proceso de tristeza. ¿Por qué yo, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué a mí, si yo estoy predicando? ¿Por qué me pasa esto a mí, si yo ayudo a la gente? Entonces, a la luz de las escrituras vamos a ver algunos, eh, algunas razones. Ciertamente hay muchas. La Biblia abunda mucho acerca de las enfermedades y nos tardaríamos mucho tiempo en estudiar a profundidad todo esto. Pero vamos a ver rápidamente, y digo rápidamente lo más, porque tardaríamos, le digo, horas o semanas
estudiando esta porción, estas porciones. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 13 y el versículo 14. Segundo de Reyes, capítulo 13 y el versículo 14. Dice la palabra de nuestro Señor. Note esta frase que sigue, es muy interesante y muy importante. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Se lo repito. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero lo interesante en esta porción, lo que nos llama la atención es que dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Le digo, cuando nos enfermamos entramos en una especie de tristeza, algunos caemos en un momento dado en depresión, en estrés. ¿Por qué me enfermé? Hay que dejar algunos principios básicos muy importantes, hermanos. Tenemos que entender algunos principios básicos muy importantes en cuanto a la enfermedad. Y un principio básico es que Dios creó al ser humano perfecto y sin enfermedades. Dios creó al ser humano perfecto, sin ninguna enfermedad. La enfermedad vino a consecuencia de que Adán desobedeció a Dios cuando le dijo Dios: no comerás de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán desobedeció y comió de ese fruto que estaba prohibido. Y a partir de ahí comenzó el ser humano a enfermarse. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, encontramos cómo es que Dios aumentó los dolores de parto para las mujeres. Muy probablemente cuando las mujeres, según el plan de Dios, la mujer no iba a sufrir tanto cuando iba a dar a luz. Pero a causa del pecado, dice: multiplicaré en gran manera tus dolores. Entonces los dolores de la mujer cuando va a dar a luz, esos dolores tremendos y terribles que sufren, fue a consecuencia del pecado. Dice la Biblia, ahí en el mismo libro de Génesis capítulo 3, que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, tuvieron miedo. Ellos habían sido creados sin temores, sin miedos. Y a consecuencia del pecado vino el temor, vino el miedo. Y otra consecuencia fue los desórdenes mentales. Entonces Dios creó al hombre perfecto físicamente, perfecto mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. La enfermedad entró a consecuencia del pecado. Eso es un principio que tenemos que entender. Y otro principio es que no siempre es la voluntad de Dios sanarnos. No siempre Dios va a sanarnos. No siempre va a ser la voluntad de Dios sanarnos. Desafortunadamente hay grupos cristianos que andan predicando por ahí que los hijos de Dios no deben estar enfermos. Y hasta andan con esas dichosas frases de que decláralo y manifiéstalo y dilo. Y no es así, hermanos. No siempre es la voluntad de Dios sanar. Aquí encontramos el ejemplo del profeta Eliseo. ¿De qué murió Eliseo? De la enfermedad que tenía. ¿Qué enfermedad? La Biblia no nos dice qué enfermedad tenía, pero ciertamente murió a consecuencia de una enfermedad. Él hizo tantos milagros, hizo muchos milagros. Sanó enfermos, resucitó muertos, sanó leprosos e inclusive a un muerto, ya él estando ya muerto, resucitó a otro muerto. Mire, fíjese ahí en segundo de Reyes, capítulo 13, donde acabamos de leer, pero un poquito más adelante en el versículo 20, allí en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 13, donde comenzamos a estudiar, capítulo 13, en el versículo 20, fíjese: y murió Eliseo. ¿De qué murió? De la enfermedad que tenía. Y lo sepultaron. Dice, continúa ahí versículo 20. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra.
Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Pero fíjese lo que sigue. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Fíjese, cosa curiosa, Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Él resucitó muertos, sanó leprosos, curó a muchas personas, sanó aguas que estaban con maldición, pero no se pudo curar a sí mismo. Aún muerto, aún estando ya muerto, resucitó a otro muerto. Dice la Biblia que iban los hombres a sepultar a una persona, vieron las bandas armadas que venían, el ejército, ¿qué hicieron? Pues se asustaron y aventaron el cadáver. Lo aventaron y donde cayó, y casualmente, decimos casualmente, sabemos que no hay casualidades, llegó a caer en el sepulcro de Eliseo al tocar los huesos de Eliseo, lo que llamamos comúnmente el esqueleto de Eliseo, revivió el muerto, se levantó sobre sus pies. Entonces, hermanos, no siempre es la voluntad de Dios sanarnos. En algunas ocasiones Dios va a permitir la enfermedad hasta la muerte, como sucedió con Eliseo. También hay otros casos en la Biblia, mencionados en la Biblia. El apóstol Pablo también estaba enfermo. En Gálatas capítulo 4, versículo 13, permítame leérselo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo estaba enfermo y Pablo también hizo algunos milagros. Pablo también resucitó un muerto, usted recuerda, cuando él predicó largamente y estaba Eutico, un joven sentado a la ventana y se durmió, el mensaje lo durmió. Pablo estaba predicando, alargó el mensaje, Eutico se durmió y se cayó desde el tercer piso y murió. Y dice ahí la Biblia que fue Pablo, se le puso encima y lo resucitó, pero no se pudo sanar a sí mismo. Y también, fíjese, Pablo hizo varios milagros, pero no pudo sanar a Timoteo. Le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, ¿por qué Pablo, si resucitó muertos e hizo varios milagros, por qué no sanó a Timoteo? ¿Por qué? Porque no siempre es la voluntad de Dios sanar. Son dos principios fundamentales, hermanos. Dios no creó la enfermedad. La enfermedad originalmente fue a consecuencia del pecado. Ahora, no estamos diciendo que todas las enfermedades que tenemos o los que estamos enfermos o las personas que están enfermas obligatoriamente están enfermas por pecado. Estamos diciendo que la enfermedad entró en el ser humano a consecuencia del pecado. Hoy vamos a ver algunas razones por las cuales nos enfermamos. A veces nos enfermamos. ¿Por qué nos enfermamos? Número uno, a veces nos enfermamos por nuestra propia culpa. A veces es nuestra culpa. Algunas malas decisiones que tomamos. A veces la mala alimentación. A veces descuido. A veces por negligencia. A veces por no usar el equipo de protección. A veces estamos trabajando en alguna empresa y la empresa nos brinda el equipo de protección, mascarillas y caretas y guantes y todo eso y no los usamos porque no nos gusta, porque no queremos, porque no estamos acostumbrados. A veces no seguimos las instrucciones que nos dan de prevención, indicaciones de prevención para la enfermedad. Por ejemplo, hoy que está el coronavirus, tantas indicaciones que nos dan y a veces no hacemos caso, no hacemos caso. Sinceramente, algunos creen que no, que la enfermedad del coronavirus no existe. Créame, yo en un momento llegué a pensarlo. Pero hemos estado viendo en las últimas semanas que gente que conocemos o gente o familiares
de gente que conocemos están enfermos o han estado enfermos o han muerto. Y decía un hermano médico, varios pastores ya se fueron a la presencia del Señor por el coronavirus. A veces, hermano, no entendemos, no hacemos caso. Se nos dan indicaciones y a veces abusamos de la gracia del Señor. A veces abusamos del Señor y no, que al cabo, en el nombre sea de Dios. Hermanos, Dios por eso nos dio la inteligencia para usarla y prevenirnos de enfermedades. Así es que ahorita que están las indicaciones, las iglesias deberíamos poner mucha atención. No se trata de poner en tentación o tentar al Señor, que al cabo el Señor me va a sanar o me va a proteger. Sí, el Señor nos va a proteger, pero por eso nos dio la inteligencia. A veces nos enfermamos porque no seguimos las instrucciones. Entonces, a veces la enfermedad viene por nuestra propia culpa, hermanos. A veces no tenemos por qué echarle la culpa a Dios ni al diablo como muchos. No, es que Satanás me atacó y me enfermó. No, no. A veces no es culpa de Dios, a veces no es culpa del diablo, a veces no es culpa de que ya me tocaba, a veces es nuestra propia culpa. A veces nosotros mismos tenemos la culpa de la enfermedad que tenemos. Otra razón por la cual nos enfermamos, la segunda razón, por problemas del corazón. Problemas del corazón. Mire, busque por favor ahí en su Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Y también busque por favor Proverbios capítulo 17, versículo 22. Proverbios 15, versículo 13. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Vamos a leer esas dos porciones. Si usted tiene ahí su Biblia y lo tiene el texto, vamos a leerlo. Léalo por favor ahí en su casa también. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor el corazón del espíritu se abate. Nuevamente, el corazón alegre hermosea el rostro. Mi esposa utilizó este versículo en una clase para damas hace unos días. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y luego dice Proverbios capítulo 17, versículo 22, un texto también que conocemos muy bien. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. Cuando hablamos del corazón o la Biblia habla de corazón, nos referimos a varias cosas. Entre ellos podríamos decir, corazón se refiere a mente, voluntad y emociones. Corazón en la Biblia se refiere a mente, voluntad y emociones. Puede referirse a alguna de estas cosas o a las tres. Nosotros los mexicanos utilizamos la palabra corazón simplemente para emociones. En la Biblia hay palabras que tienen varios significados. Aún en nuestro español mexicano hay palabras que tienen varios significados. Por ejemplo, un ejemplo es vino. La palabra vino tiene varios significados. Vino es de un licor o una bebida. Pero también la palabra vino es un verbo. La tal persona vino a verme. Así también en la Biblia hay palabras que tienen varios significados y corazón es una de ellas. Cuando hablamos de corazón nos referimos a la mente, pensamientos, voluntad, la toma de decisiones y emociones, o sea, sentimientos. A lo que vamos, muchas enfermedades que tenemos tienen que ver por problemas emocionales o problemas psicológicos. No que estamos locos, porque a veces cuando hablamos de psicólogos, psicología, luego pensamos en que no estoy loco o el psicólogo es un loquero, cosas por el estilo. Y no es así. Muchos problemas, muchas situaciones difíciles por las cuales pasamos son problemas emocionales y problemas psicológicos.
Una doctora, la doctora Miriam Sánchez, junto con otros colaboradores del Instituto de Hematología Inmunología en La Habana, Cuba, hicieron unas investigaciones y unos estudios y mencionan que hay una estrecha relación entre el estrés y depresión con las enfermedades. Y ellos mencionan cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades infecciosas, enfermedades causadas por virus, enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes se refiere a que nuestro sistema inmune, por error, eh, ataca a ciertos órganos. Enfermedades, también algunas otras enfermedades neoplásicas le llaman ellos, son causadas por problemas de estrés y problemas de depresión. Y las enfermedades neoplásicas se refiere a tumores, por ejemplo el cáncer, y enfermedades cardiovasculares. Voy a repetir un poquito esto, no es un tema de, no estamos dando un tema de medicina, hermanos, no es mi área, no es mi especialidad, pero para que tengamos una idea, enfermedades infecciosas como el virus, que hoy se está atacando mucho, o nos está atacando, muchas veces es por depresión o somos presa fácil a causa de depresión o estrés. Nuestro sistema inmune se baja y nos va a atacar. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoide, lupus y esclerosis múltiple, entre otros. Problemas de tumores, de cáncer, problemas cardiovasculares, son a consecuencia de problemas emocionales, como el estrés o la depresión. Y podríamos mencionar muchos otros más. Algunos estudiosos en la materia mencionan que entre el 50 y el 80% de las enfermedades que padecemos o padece el ser humano, muchas tienen que ver con el origen mental o emocional. Por eso es que aquí dice muy sabiamente Salomón, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La depresión, el estrés, la tristeza, la amargura, resentimiento, la ira y otras tantas cosas más que hay en nuestra mente, que hay en nuestro corazón, que hay en nuestras emociones, nos pueden estar causando la enfermedad que tenemos. Así es que, hermanos, es bueno analizarnos. A veces alguien que nos hirió hace, e inclusive hace años, y no podemos perdonar. Rencor contra alguien, aun cuando desde que éramos niños, puede estarnos dañando. Muchas enfermedades vienen por problemas del corazón. Nuestras emociones han sido dañadas o están siendo dañadas. El estrés en el trabajo, la depresión, cuando las cosas no salen como queremos, pueden causarnos enfermedad. Así es que, hermano, es importante que veamos, si usted está enfermo, si yo estoy enfermo, pues analizar. A lo mejor es nuestra culpa. A lo mejor es porque tenemos un problema emocional. Pero también puede ser que estamos enfermos no por estas cosas, sino puede ser que estamos enfermos porque Dios nos está disciplinando. A veces las enfermedades vienen por disciplina divina. Puede ser algún pecado en nuestra vida. Puede ser que le estamos fallando a nuestro Señor. Puede ser que hay algo ahí que no hemos confesado aún y nos está disciplinando nuestro Señor. Dice en Hebreos capítulo 12, busque por favor su Biblia, ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice el escritor a los hebreos, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo aquel que recibe por hijo. En algunas ocasiones, Dios permite la enfermedad a nuestra vida porque nos está disciplinando. Puede ser que haya algún pecado ahí en nuestra vida que aún no hemos confesado, o puede ser algún pecado que seguimos practicando, porque desafortunadamente algunos creyentes aún tenemos algún pecado por ahí que no queremos confesar. Hermanos, no estamos hablando de pecados quizás graves, como decimos, o escandalosos, pero pecados pequeñitos, porque a veces le ponemos tamaño a los pecados. Para el Señor no hay tamaño de pecado, pero nosotros sí le ponemos tamaños, ¿verdad? Pues decimos, yo no bebo, yo no me drogo, yo no mato, pero puede ser que nos encanta el chisme, puede ser que nos gusten las murmuraciones, puede ser que tenemos ahí un resentimiento contra alguien, pueden ser malos pensamientos, pueden ser malas actitudes, porque habemos cristianos con una actitud mala. Habemos cristianos que toda la vida, todos siempre estamos así con una cara, ¿verdad? Dice mi esposo me dice, ya cambia esa cara porque parece que anda siempre enojado. Y sí, algunos de por sí ya somos mal encarados. Y luego con algo ahí en nuestra vida de amargura y de resentimiento. Puede ser eso, hermano, por lo cual nos enfermamos. Puede ser que el Señor nos está disciplinando o quiere llamar nuestra atención a algún área. Algunos estudiosos, le digo, no es mi área, no soy médico ni nada por el estilo, ni pretendo, pero algunos dicen que ciertas enfermedades atacan ciertos órganos, que si estamos enfermos del hígado es porque tenemos tal cosa en nuestra vida y que si nos ataca, tenemos problemas de corazones por otro tipo de problema ahí emocional o le digo, yo no me meto en esa área, no es asunto mío. Pero puede ser, hermano, que algún pecado en nuestra vida. Puede ser. Ahora, algo que tenemos los mexicanos, la impuntualidad. Yo le pregunto, ser impuntual a los cultos, ¿será un pecado o no? Porque a veces no lo vemos así, ¿verdad? No, yo no hago mal a nadie. Yo me porto bien, trato bien a los hermanos. Pues sí, pero hay pecados pequeñitos o que no le tomamos este mucho, no le ponemos mucha atención. Ahorita que estamos en la pandemia y que tenemos tiempo y gente desesperada, hermanos desesperados, que no hayan qué hacer, pues hermano, póngase a estudiar la palabra. Le pregunto, dejar de leer la Biblia, ¿será un pecado? Dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Leer la Biblia es bueno? Sí. Entonces, si no leo la Biblia, es pecado. Pero le digo, son pecados que a veces decimos son pecados pequeñitos, que no le prestamos atención. Cuando algún hermano comete algún error, cuando algún hermano comete algún pecado que decimos escandaloso, pues ahí lo llevamos a la iglesia y a disciplina. Pero yo hasta ahorita, yo nunca he visto una iglesia que discipline a los creyentes que no leen la Biblia. Le pregunto, ¿dejar de leer la Biblia es un pecado? Pues sí. A lo mejor Dios nos está llamando por ahí, hermano, por no leer la Biblia. A veces tenemos tiempo, 3, 4 horas ahí mencionando en el Facebook que el coronavirus esto y mencionamos liderazgos y frases y compartimos biografías y compartimos datos y pasamos el tiempo en las redes sociales, horas a veces, maratones viendo series
televisivas, pero de Biblia, nada, o casi nada. Entonces, hermanos, puede ser que nuestra enfermedad sea porque Dios nos está disciplinando. Abra su Biblia, por favor, ahí en Juan capítulo 9 vamos a ver la cuarta razón. La cuarta razón por la cual Dios a veces permite que estemos enfermos. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. El cuarto Evangelio y el cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan, capítulo 9. Dice versículo 1. Por favor, siga con su vista. Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice el versículo 5: Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Dice, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. En el tiempo del Señor Jesús prevalecía la idea de que si alguien estaba enfermo era porque había pecado. Obligatoriamente había cometido un pecado tan grande que Dios lo había castigado. Ese era el pensamiento que había en aquel tiempo. Desafortunadamente, este pensamiento aún prevalece, y más especialmente entre las iglesias. El hermano fulano, ¿por qué se enfermó? De seguro un pecadote, hasta hacemos un pecadote grandote debió haber cometido para que Dios lo haya castigado. ¿Y por qué se enfermó si está tan joven? Pues hermano, Dios permite la enfermedad a todo mundo. Alguien dijo: la enfermedad no respeta edades, clases sociales, niveles socioeconómicos, niveles culturales, razas, no respeta nada. Ahí donde voy a las quimioterapias, me toca ver niñitos, bebés, en brazos todavía, llevados a que les apliquen la quimioterapia. ¿Qué pecado habrá cometido el niño? Si es que la enfermedad viene por algún pecado. Decimos, es que sus padres, pues a lo mejor cometieron algún pecado, pero no creo. Porque aún hermanos en Cristo tienen bebés enfermos de cáncer o de otra enfermedad grave. En el tiempo del Señor Jesús prevalecía esta idea: ¿quién pecó? Y le hacen los discípulos la misma pregunta: oye, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y qué le responde el Señor? ¿Qué le responde? Ni él, ni sus padres. Nadie de ellos pecó. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, Dios a veces permite las enfermedades para mostrar su poder. Para mostrar su poder. El Señor Jesús mostró su poder frente a la naturaleza cuando calmó las tempestades. Y este es un tema interesante, ¿verdad? Que podremos sacar un mensaje. El poder del Señor Jesús manifestado ante la naturaleza. El poder del Señor Jesús manifestado ante Satanás
cuando sanó a los endemoniados. El poder del Señor Jesús sobre la muerte, cuando resucitó muertos. El poder del Señor Jesús sobre la enfermedad, cuando sanó a los enfermos. Y aquí está un ejemplo, Juan capítulo 9. Un hombre que había nacido ciego. Alguien al cual ni la ciencia de ahora muy posiblemente hubiera podido sanar. El Señor Jesús lo sanó. ¿Qué hizo el Señor? Mostrar su poder. Hermanos, en algunas ocasiones a nuestra vida vendrán enfermedades para que el Señor muestre su poder, para que la gente pueda ver el poder de Él. Y ciertamente tenemos que reconocer que a veces, si no nos enfermamos, o hay hermanos que si no se hubieran enfermado, no hubieran conocido al Señor, porque a algunos se les enseñaba, se les compartía, se les predicaba y no querían aceptar al Señor Jesús hasta que se enfermaron. Ahí se mostró el poder del Señor, el poder salvador del Señor. En medio de la enfermedad, el Señor usó la enfermedad para salvar a alguien. Entonces, a veces el Señor permite nuestras enfermedades porque quiere mostrar su poder. Y pues hermanos, un ejemplo claro como testimonio, su servidor. A mi esposa le dijeron, le quedan minutos de vida a su esposo. Ya es tiempo de que se despidan. Y cuando empezaron a desconectarme algunos aparatos, el Señor mostró su poder y reaccioné. Es el Señor. A veces la enfermedad es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y también, por último, número 5, ¿por qué el Señor permite nuestras enfermedades? Segunda a los Corintios capítulo 12. Segunda a los Corintios, en el capítulo 12, que también es una porción que todos conocemos casi a la perfección. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, o para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese aguijón. Y versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, Dios permite nuestras enfermedades a veces para que aprendamos a depender de Él. A veces Dios nos ha dado algunas habilidades y a veces esas habilidades hacen que nos gloriemos, nos vanagloriemos. A veces Dios ha dado ciertos dones que hace que como vulgarmente decimos, nos creamos más o se nos suba a la cabeza. Y a veces en lugar de que el Señor sea glorificado, buscamos que nosotros seamos glorificados. Y el Señor a veces tiene que mandar un aguijón en nuestra carne para decirnos, calmado, el que debe ser glorificado soy yo, no tú. Hermanos, a veces el Señor permite las enfermedades para que aprendamos a depender de Él. Enseñarnos que sin Él no somos nada. Dijo el Señor Jesús, Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. A veces nos creemos tan autosuficientes. A veces hacemos la obra del Señor con nuestras fuerzas. Hacemos la obra del Señor con nuestras habilidades.
El Señor tiene que ponernos un hasta aquí. Momento, hijo. Momento, nos dice el Señor. Hijo mío, tranquilo. Yo soy el que debo ser glorificado. Y a veces nos dice, ahí te va un aguijoncito para que dependas de mí. Y también, hermano, para enseñarnos a pasar más tiempo con Él. Hace rato mencionábamos el asunto de la palabra. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra? No solamente estudiándolo es otra cosa. Estudiándola es meterse más. Tan solamente en leerla, ¿cuánto tiempo pasamos al día leyéndola? Otra pregunta. ¿Y cuánto tiempo pasamos orando con Él, en comunión con Él? ¿Cuánto? Y a veces ni gracias damos por los alimentos. Hermano, a veces Dios permite la oración para que le oremos, para que oremos y tengamos comunión con Él. A veces le quiero compartir esto, no soy un ejemplo, mucho menos no soy nadie para ponerme como ejemplo, pero quiero compartirle esto, es cierto lo que le estoy comentando. A veces en la noche que no puedo dormir, me dan las 4 de la mañana, casi las 5 y no puedo dormir. A veces por los dolores. ¿Qué hacer? Pues hermano, hay un momento bueno para orarle al Señor. Y ore por los pastores. Ore por los pastores. Nómbrelos uno por uno, los que usted conozca. Si conoce 5 pastores, ore por esos 5. Si conoce a 3, ore por esos 3. Si conoce a 100, ore por esos 100. A veces decimos, es que no puedo durar mucho orando porque no tengo que orar. Ore por los pastores. Nómbrelos. Yo creo que todos conocemos varios pastores. Ore por ellos. Así es que en el momento de su enfermedad, puede ser que Dios le está enseñando a depender de Él. Le digo, yo no sé, el caso mío, yo no sé cómo voy a amanecer mañana. Yo no sé si mañana voy a poder levantarme normal. O a lo mejor no me voy a poder levantar en todo el día. No lo sé, a causa de mi enfermedad. Simplemente, pues depender de su gracia. Bástate mi gracia. La palabra gracia es también una de las palabras que tiene varios significados en la Biblia. Gracia tiene que ver con salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero también la palabra gracia es el poder del Señor en nuestra vida, o el Señor trabajando en nuestra vida, dándonos fuerza. Por eso dice, bástate mi gracia, bástate el poder mío en ti. Yo, yo te voy a consolar, yo te voy a consolar. Hermano, puede ser que nuestra enfermedad sea para que aprendamos a depender de nuestro Señor, para que aprendamos a orar y a tener comunión con Él. La oración no es una simple repetición de palabras o rezo. A mí, bueno, a lo mejor yo lo era, y a lo mejor yo oraba así, pero a veces oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, cerramos los ojos y le hacemos así, Padre nuestro que estás en el cielo, amén. Ni se escucha lo que estamos orando. A veces nos pasan a recoger la ofrenda, Padre nuestro que estás, amén. Oramos, amén. Ni se entiende. Oramos tan rápido. No se trata, hermano, la oración con el Señor no se trata de hacer meras repeticiones. Se trata de platicar con Él. El Señor quiere eso, que platiquemos con Él, que le confiemos nuestros temores, que le confiemos nuestros sueños, nuestros planes. Aunque Él los conoce, a veces decimos, no, pero Él ya lo conoce, sí, lo conoce, pero quiere que se los confiemos. Él quiere que se los compartamos. Bástate mi gracia. A lo mejor su enfermedad o mi enfermedad
es para enseñarnos a depender de Él. Así es que, hermano, ¿por qué nos enfermamos? Hacemos un repaso. Nos enfermamos a veces por nuestra culpa. Nos enfermamos a veces porque hay un problema del corazón, las emociones, la depresión, el estrés. Por eso yo le invito a que no se meta tanto viendo noticias y estar al día del coronavirus. El coronavirus, por ejemplo, a las 12:46, me hago así para ver la hora. El coronavirus a las 12:46, ¿cómo va? Y luego al ratito, a los 5, el coronavirus a las 12:49. Y ahí estamos. Y mencionando y leyendo todo lo del coronavirus, hermanos. De ese tiempo. No vea todas las noticias. No todas las noticias son buenas. A veces ver tanta noticia hace daño. Nos estamos cargando de negatividad. Así es que puede ser algún asunto emocional o mental. Nuestra enfermedad puede ser también por disciplina del Señor. A lo mejor el Señor nos está llamando la atención en alguna área de nuestra vida. Puede ser que el Señor permite la enfermedad para mostrar su poder en nosotros y a través de nosotros. Puede ser que nosotros seamos un testimonio para otras personas. O puede ser que el Señor permite la enfermedad para enseñarnos a depender de Él. Tenemos que entender por qué me enfermo. Si usted está enfermo, pregúntese, ¿por qué me enfermé hoy? ¿Por qué estoy enfermo? Y analizar algunas de estas razones. Si es por nuestra culpa, por algún mal hábito, porque sabemos que algo nos hace daño y como quiera lo comemos. Siendo diabéticos y le entramos a la Coca-Cola y al pan, hermano, ¿cómo no nos vamos a enfermar más? Ahí no es culpa de Dios, es culpa nuestra. A veces decimos, de algo me tengo que morir. Y ya cuando nos estamos muriendo estamos ahí llorando. Es nuestra culpa. A veces tenemos que cambiar nuestros hábitos. Si es por nuestra culpa o algún pecado o disciplina, pues pedir perdón a nuestro Señor. Si es porque quiere mostrar su poder, nuestra frase que sea, a Dios sea la gloria. Señor, si estoy enfermo, tal enfermedad, a ti sea la gloria. O si es para enseñarnos a depender de Él, Señor, en medio de mi dolor. No aguanto mi dolor de pie, no aguanto mi dolor de cabeza, no aguanto mi dolor. Dame de tu gracia, dame de tu poder. Pero siempre, hermanos, siempre pedir fortaleza, pedir fortaleza, pedir de su gracia para soportar los dolores y darle gracias. Si no es la voluntad del Señor sanarnos, darle gracias. Dice Pablo a los tesalonicenses, dad gracias en todo. Dice 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En medio de su dolor, dele gracias. Hermano, cuesta darle gracias a Dios por la enfermedad que tenemos. Créame, cuesta. No es fácil decirle al Señor, Señor, gracias por el cáncer que tengo. No es fácil, hermano, pero yo aprendí a darle gracias. Y le he dicho, Señor, muchas gracias porque has permitido el cáncer en mi vida. Yo no sé por qué lo has permitido. Yo sé que ya mostraste tu poder en la operación que me hicieron en el hospital. Gracias a Dios tengo noticias de que hay personas que han sido salvas cuando les han mencionado sobre el poder del Señor en mi recuperación. A Dios sea la gloria. Pero hermanos, darle gracias a nuestro Señor. Dele gracias. Hay que mostrar agradecimiento siempre a nuestro Señor, sea cual sea nuestra situación. Dar gracias en todo, en medio del dolor, cuando no aguantamos los dolores. Orarle, Señor, quítame el dolor.
no lo aguanto. Y dígale gracias. Señor, no sé por qué me duele, no sé por qué lo permites, no entiendo, pero gracias. Gracias por el dolor. Así es que, hermano, yo le invito a que analicemos por qué nos enfermamos. ¿Por qué? Y podemos mencionar también que la enfermedad es un motivo para que la gente acepte a Cristo como Salvador personal. Familiares de enfermos han sido salvos, han reconocido que solamente Cristo es el que salva. Gente que está enferma ha reconocido que Cristo es el que salva. Así es que, hermanos, siempre tenemos que ver al Señor Jesús glorificado, sea donde sea, en cualquier situación. Así es que, ¿le parece bien si hacemos una oración y terminamos nuestra enseñanza hoy en esta mañana? ¿Por qué nos enfermamos? Ya vimos las razones y qué es lo que podemos hacer. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos has dado la vida, nos has dado la salud. Gracias porque en medio del dolor, en medio de situaciones tan difíciles, tu gracia y tu poder está ahí con nosotros. Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque hay momentos en los cuales nos olvidamos de ti. Hay momentos aún en enfermedades que nos enojamos contra ti porque estamos enfermos. Padre, perdónanos y límpianos. Y gracias por la enfermedad que permites a nuestra vida. Gracias, Señor. Te pedimos de tu fortaleza, de tu gracia. Y por aquellos hermanos que están enfermos en situación complicada por coronavirus u otra enfermedad. Anoche mencionaban sobre un hermano que tuvieron que intervenirlo del corazón. Señor, bendícelos. Bendíceles, Señor. Y si es tu voluntad que sean sanos, así sea, Señor. Señor, tú puedes hacer milagros todavía. Grandes milagros. Pero a veces tú deseas que sigamos enfermos. Y Padre, a ti sea la gloria. Bendícenos en el resto de nuestro día. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por estarnos viendo. Queremos compartirles lo siguiente la próxima semana, si el Señor nos permite. Salud, aquí estaremos, ¿verdad? El martes, pasado mañana, me toca otra quimioterapia. El martes, este pasado, sí me puse, a partir del martes me puse mal, bastante mal, muchos malestares. Y todavía tengo algunos malestares, pero ya son muy leves. El próximo martes pues me toca otra, esperemos en el Señor que pueda darme la fortaleza. Pero el día 12 del mes de julio, que es de hoy en 2 semanas, dentro de 2 semanas, estaré compartiendo la palabra con un grupo de hermanos de una iglesia en el área de Houston. No voy a viajar hasta allá, no. Será a través de la línea de internet. Yo estaré aquí en mi casa, que es su casa, y los hermanos me van a estar viendo allá en Houston. El pastor de la iglesia, creo que se llama Iglesia Bautista Pacer o Pacer, en Pasadena, Texas, a un ladito de Houston. El pastor Elías Salazar quiere que comparta la palabra con ellos. Entonces el día 12 del mes de julio estaré compartiendo. Y también lo voy a hacer aquí en línea, hermanos, a través del Facebook. Voy a hacerlo a través de Zoom y a través de Facebook. No sé cómo le voy a hacer, soy malo en eso, en cuestión de la tecnología, pero vamos a ver cómo acomodamos esto. Así es que va a ser a través de Zoom y a través de Facebook, pero será a las 12:45. El asunto es hermano, cambiar la hora a las 12:45. El hermano, ellos estarán en su reunión, pero él me dijo, la predicación nos gustaría que fuera a las 12:45. Entonces a mí me hubiera encantado comenzar una a las 12, terminar, y a las 12:45 otra, pero no, mi físico no me lo permite, hermanos. Ahorita pues gracias al Señor puedo compartir, pero dos seguidas no sé si pueda.
la verdad no sé si pueda. Entonces, el día 12 del mes de julio será a las 12:45. Los que gusten acompañarnos, y si gusta pasarle la voz a otros hermanos, pues se lo agradezco bastante. Entonces, la próxima semana normal a las 12, y dentro de 2 semanas, el día 12 de julio, a las 12:45 del mediodía. Entonces, pues hermanos, Dios les bendiga. Estamos a sus órdenes y aquí seguimos. Gracias por sus oraciones. Dios nos ha estado proveyendo de una forma maravillosa, y rogamos sus oraciones por nuestra salud, y que Dios pueda seguir pues proveyendo nuestras necesidades. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.